Capítulo 1, verso 4 al verso 8 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta hora? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Que se escuche bien todo, gloria, un gloria a Dios. Amén. Puede tomar asiento en esta hora. Amén. Quiero predicar en esta hora bajo el título: conectado con los propósitos de Dios. Díganle al hermano que tiene a su lado: conectado con los propósitos de Dios. Amados hermanos, nuestra vida tiene una razón de ser en Dios. En el tiempo presente la iglesia conoce mucho acerca de los hombres de Dios de la antigüedad, tales como los profetas, apóstoles o todos aquellos del tiempo bíblico. Y es debido a ello que podemos conocer y hablar de los grandes ministros que vemos en la Biblia. También podemos hablar de los grandes logros que obtuvieron y de la manera poderosa en la que fueron usados por Dios. Pero muchas veces no nos paramos a pensar por qué o cómo alcanzaron estos logros. Muchas veces no nos paramos a pensar cómo aquellos grandes logros que ellos tuvieron lo hicieron. Hay varias razones, tales como la obediencia, la fe, la visión, el esfuerzo propio, la perseverancia, la presencia de Dios, entre muchas más. Pero hay una razón imprescindible que no podemos pasar por alto, y es que ellos pudieron entender o conocer el propósito de Dios y también conectar sus vidas con el propósito de Dios. Amados hermanos, no es suficiente con conocerlo, no es suficiente con entenderlo. Es necesario que nos conectemos con el propósito de Dios. Tiene que haber una iglesia que se conecte con el propósito del Señor. Conocemos su propósito, pero necesitamos conectarnos con el propósito. Yo conozco el propósito de Dios, pero no me sirve de nada conocerlo y no conectarme al propósito de Dios. ¿Sabe aquí? Yo puedo tener aquí mi cargador y yo quiero tal vez conectarlo aquí en Venezuela y no voy a poder conectarlo, pastores, porque no tengo el adaptador. Tengo el propósito, sé para qué sirve, pero necesito algo que me ayude a transformarlo. Es decir, hermanos, nosotros no nos debemos quedar solo con el propósito, sino unirnos al propósito. No solo conocer el propósito, sino conectarnos con el propósito divino. No es suficiente con conocerlo, no es suficiente con entenderlo, es necesario que nos conectemos. Y es por esta razón que hoy vengo a predicarle al Nula este tema, esperando que Dios nos ayude a entender cuál es su propósito para nuestras vidas y llegar a nuestro destino. Pero sabiendo nuestro propósito, podemos conectarnos con el Señor. Ya, hermanos, queda poco tiempo para las cosas del Señor. Ya estamos en los últimos tiempos y es ahora cuando necesitamos conectarnos con el propósito del Señor. Ahora más que nunca no nos sirve solo conocer el propósito del Señor, sino que ahora necesitamos unirnos, conectarnos con su propósito. Es de suma importancia tener presente que nuestra vida tiene una razón de ser en Dios, ya que esto nos puede llevar a buscar el motivo por el cual hemos sido creados, dando así un sentido a nuestra vida de alcanzar o hacer
lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Hoy muchas personas viven en baja autoestima. Hoy muchas personas viven en depresión porque no han conocido el propósito de Dios sobre ellos. Voy a volver a repetirlo. Hoy muchas personas están en depresión. Hoy muchas personas están angustiadas y es porque no han conocido el propósito que Dios tiene con ellos. Pero aquí hay una iglesia que ha conocido el propósito que Dios tiene con ellos. Aquí hay una iglesia que ha conocido el propósito de Dios. No escucha esa iglesia que ha conocido el propósito de Dios. Quiero escuchar la iglesia que ha conocido el propósito de Dios. Hemos conocido su propósito. Pero amados hermanos, lo conocemos, pero necesitamos lo importante: conectarnos al propósito. ¿Sabe? Para conectarse al propósito hay que pagar un precio. Para conectarnos al propósito de Dios hay que venir a ayunar como lo hicieron nuestros hermanos hoy. ¿Dónde están los hermanos que ayunaron? Veo pocos hermanos que ayunaron, pero déjenme felicitarlos porque se están conectando con el propósito del Señor. Porque a partir de ahora comienzan a conectarse con la voluntad del cielo. Hay algunos que se están conectando con la voluntad del cielo. Hermanos, nuestra vida no es fruto de una casualidad ni de una noche de pasión de nuestros progenitores, ya que Dios mismo es el que da forma en el vientre de nuestra madre, creándonos con un propósito claro. Con un propósito claro. Muchos antes de que naciéramos o incluso fuéramos concebidos, Dios pensó en nosotros e hizo planes con nosotros. Por lo tanto, debemos tener siempre en nuestra mente la idea de que fuimos creados con un propósito divino y encontrar cuál es la razón de nuestro ser, ya que si no lo encontramos, quizás no logremos llevar a cabo el propósito de Dios. Necesitamos conectarnos a su propósito. Amada hermana, usted tiene un propósito con Dios, pero usted necesita conectarse al propósito con Dios. Yo tengo mi cargador, pero para poder que mi teléfono se cargue, necesito enchufarlo. Después que lo enchufe, necesito enchufarlo con mi teléfono. Y usted tal vez necesita enchufarse con el propósito de Dios. Usted hoy necesita conectarse con la voluntad del Señor. ¿Cuántos han visto la voluntad del Señor? ¿Cuántos se están conectando con la voluntad del Señor? ¿Cuántos quieren añadirse a la voluntad del Señor? El propósito está, Pastor Cristian, ganar a los jóvenes de Colombia, pero necesitamos conectarnos con el propósito. La palabra de Dios en muchos casos registra el propósito que Dios tiene para algunos, tales como los hijos de Isaac con Rebeca. La historia cuenta que Rebeca era estéril y que su esposo Isaac oró a Dios por su mujer, y Dios aceptó su oración y concibió a Rebeca. Pero en medio de la gestación, ella sentía que algo estaba pasando dentro de su vientre, lo cual hizo que consultara con Dios acerca de este asunto. En Génesis 25, 22 al 24 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo?
y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Uno fue llamado Esaú y otro Jacob. Rebeca, al consultar a Dios, logró conocer que en su vientre habían 2 niños, y que lo que ella sentía era debido al propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. A partir de aquel momento en el cual Dios le mostró aquello a Rebeca, ella sabía que no solamente eran 2 niños, sino que eran 2 pueblos los que se estaban gestando dentro de su vientre. Y aunque para muchos eran simplemente 2 niños, no era así para Rebeca, pues ella ya sabía que realmente había un propósito en estos 2 niños. Ella sabía que había un propósito en su vientre. Si Dios no le hubiera revelado a Rebeca el porqué de todo lo que acontecía, ella hubiese seguido pensando que mejor sería morir que seguir viendo lo que está viendo. Quizás alguien ha estado pensando como Rebeca, diciendo: tal vez sería mejor morir. Pero déjeme decirle que cada situación que nosotros vivimos, cada paso que nosotros vivimos, viene conectado con el propósito del Señor. Cada paso que yo estoy dando viene conectado con la voluntad del Señor. Cada paso que usted está dando viene conectado con el cielo para hacer su voluntad aquí en la tierra. Tal vez alguien está pensando como Rebeca: ¿para qué nací? ¿Para qué vine a esta tierra si solo vivo sufrimiento? Pero ella estaba sufriendo en su interior, su vientre se estaba peleando. Pero había un propósito en su vientre. Déjeme decirle que si usted está atravesando por una enfermedad, hay un propósito en esa enfermedad. ¿Cuántas veces ha ido a orar a partir de ahora? ¿Cuántas veces ha buscado más el rostro del Señor? Déjeme decirle, hay un propósito en la enfermedad, pero conéctate con el propósito de la enfermedad. No nos gusta tener la enfermedad, no nos gusta, pastoras, mal, encontrarnos mal, pero hay un propósito en la enfermedad. Yo creo que cada una de las cosas que nosotros vivimos vienen desde el cielo para probarnos, vienen desde el cielo para mejorarnos, vienen desde el cielo para ver nuestra fidelidad a Dios. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El problema me ayuda para bien, la enfermedad me ayuda para bien, porque yo amo a Dios. Me estoy uniendo al propósito, me estoy uniendo al propósito. Alguien que se quiere unir al propósito del Señor. Pastor, me uno al propósito. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me dijeron de su pastor? Me dijeron: si tiene alguna dificultad, nombre al pastor Misael Bentancur. ¿Sabe por qué? Porque pues sí, así me dijeron en Alicante. Si algo, le dijeron a mi papá: si Samuel tiene algún problema, que
que se comuniquen con el pastor Misael Betancourt, que él es querido donde quiera que él va. Pero ¿sabe por qué? Porque él se ha unido al propósito de Dios por muchos años. Él se ha unido a la voluntad de Dios. Pastor, hoy nos damos porque usted se ha unido al propósito del Señor. Únete al propósito de Dios. Estoy angustiado, me uno al propósito de Dios. Te amaré por mi propósito, te venceré por mi propósito. Hay alguien que comienza a unirse al propósito. Que alguien se está uniendo a su propósito. Venezuela se está uniendo al propósito del cielo. Venezuela está uniendo porque se está uniendo con Dios. ¿Cuántos están viendo la bondad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque se está uniendo con el propósito. La madre de Sansón conoció el propósito que Dios tenía para su hijo. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa y a su mujer, no solamente les dio la buena noticia de que tendrían un hijo a pesar de ser estéril, sino que les reveló el propósito que Dios tenía con este niño, ya que sería nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Otro personaje que conoció de Dios para su vida fue el profeta Jeremías, y logró conocerlo el día que Dios le hizo el llamamiento, debido a que se negaba a aceptarlo, lo cual hizo que Dios le hablase acerca de su llamamiento que le había hecho desde antes de ser formado en el vientre de su madre. Como bien lo expresaba el mismo profeta, diciendo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cuando te comienzas a unir con el propósito de Dios, Él comienza a librarte. Yo he visto la voluntad del Señor en mi vida para venir aquí a Venezuela. Desde que llegué, Pastor Asmad, he visto la voluntad del Señor para mi vida aquí en Venezuela. Cuando entré yo dije: tal vez en Bogotá me van a poner problemas, porque en Bogotá son muy problemáticos. Pero, hermanos, cuando entré me dijeron: ¿a qué viene? Soy predicador de la iglesia pentecostal. ¿Y que me dijeron? Siga adelante. ¿Sabe por qué? Porque me uní al propósito del Señor.
el propósito del Señor. Él va atrás conmigo, guiándome. Él va atrás conmigo, sacándome de los apuros. No temas de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas ante las circunstancias, pastores, porque Dios está contigo para librarte. Dios está aquí para librarte. Dios está paseando para librarte. Alguien comienza a ser liberado. La opresión está, pero yo estoy para liberarte. Oh. Comienzo a ver a alguien que en medio de la opresión Dios comienza a liberarte. Comienzo a ver a alguien que en medio de la circunstancia Dios comienza a liberarte, porque Él está contigo como poderoso guerrero. Aquella revelación de propósito llevó a Jeremías a dejar de lado el concepto que él tenía de sí mismo y aceptar el llamamiento de Dios para su vida, cumpliendo así con el propósito divino para el cual había sido creado, gracias a que Dios se lo declaró. Ya que de no ser así, él hubiese seguido negándose y como resultado nunca hubiese logrado lo que Dios tenía planeado para su vida. Pero ¿por qué él logró hacer todo esto? Porque se unió al propósito de Dios. Él comenzó negándose, comenzó diciendo: soy un niño, no sé hablar, pero aquí tal vez está un niño parado de 18 años y yo le vengo a decir: hay un propósito en su vida. Con tan solo 18 años he visto el poder de nuestro Señor. Samuel Giraldo Telles lo decía ayer: no debería estar hoy en Venezuela según los médicos. Oh, pero una madre oró por el propósito del Señor como Ana, y hoy Samuel Giraldo Telles está parado en Tula Sentá para decirle: hay un propósito, pero únete al propósito de Dios. Alguien comienza a unirse al propósito de Dios. Recibe el propósito del Señor en esta hora. ¿Quién quiere recibir el propósito del Señor? Alguien que se ponga en pie, que quiera recibir el propósito. Recibe el propósito del Señor. Recíbelo, recíbelo. Levanta tus manos. Hay propósito en esta hora que se van a unir a la voluntad de Dios. Venga hacia adelante si usted se quiere unir con el propósito. Únete al propósito. Amada, únete al propósito. Sansón tenía un propósito aún mayor. Dale libertad por un momento al propósito del Señor. Dale libertad por un momento, por unos instantes, al propósito del Señor. Comienza a unirte desde tu niñez al propósito del Señor. Yo no sé qué pasó, pero cuando puse la mano sobre esta niña, mi mano recibió corriente. Cuando acabé de poner mi mano sobre esta niña, algo me dio en mi mano. Hay propósitos del Señor en este lugar. Escúcheme por un momento. Voy a finalizar con esto.
propósito. Dios le dio el propósito a Sansón. Pero Sansón, todos sabemos que se durmió a los pies de Dalila. Sansón perdió el propósito que Dios había puesto porque se alejó del propósito de Dios. Él no se unió al propósito de Dios, al propósito de Dios en esta hora para cada uno de ustedes. Pero únase al propósito. Amados pastores, vamos a levantar nuestras manos extendiéndolos hacia esta iglesia. Vamos a orar para que el propósito del Señor se cumpla sobre